Muy buenas tardes, sean bienvenidos al aula de cultura del diario Montañés en el Ateneo, este Ateneo santanderino, que aparece muy bien reflejado en esta novela que hoy se presenta aquí, Santander 1936. Un Ateneo que fue fundado por don Gabriel María de Pombo Ibarra y que nuestro ilustre invitado de hoy, Álvaro Pombo, acaba de recordar y ver una caricatura de don Gabriel María de Pombo Ibarra arriba en uno de los despachos del Ateneo. Es para el Ateneo y para el aula de cultura del diario Montañés un honor tener hoy aquí con nosotros a uno de los grandes novelistas que ha hecho bisagra entre el siglo XX y el siglo XXI y que además ha reflejado muy bien en sus obras a la ciudad de Santander y por tanto a la Cantabria que él tanto quiere y que tanto, como digo, ha escrito sobre ella en sus libros. Yo no voy a extenderme ni un segundo más porque lo importante va a ser escuchar luego a don Álvaro Pombo, que, como ustedes saben, es miembro de la Real Academia Española de la Lengua y un gran poeta y un gran novelista. Están aquí con nosotros, empezando por mi derecha, está don Luis Revenga, presidente del diario Montañés, Mario Crespo, que es el que está realizando un estudio en profundidad de la obra de Álvaro Pombo, y Javier Menéndez Llamazares, uno de los habituales en el aula de cultura del diario Montañés, crítico literario del periódico. Y yo ya sin más les dejo, sin antes, si quiero resaltar una cosa que supongo ustedes, los habituales del Ateneo, habrán visto. Estrenamos esta mesa que sustituye a una antigua que teníamos y que pensamos que tiene una forma y una presencia más moderna, más acorde con un Ateneo que está perfectamente puesto al día en cuanto a la digitalización y la transmisión, como va a ocurrir con esta conferencia, en directo a través de la página web del Ateneo de Santander. La mesa, lógicamente, se estrena hoy y la estrenamos además con un personaje como don Álvaro Pombo. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Si se toman la molestia de ver hoy la página 49 del diario Montañés, página 49, verán que en este momento en Santander, en la franja horaria entre las 19 horas y las 20, hay exactamente 13 actividades culturales. Palacio de Festivales, Centro Botín, Casic, etc. Y el Ateneo. Creo que todos ustedes y yo hemos acertado estando aquí. Pero fíjate, Álvaro, qué oferta cultural hay en Santander por su tamaño. 13 actividades culturales, todas de primer nivel. No tanto como esta, pero de un gran nivel. Hemos acertado en estar aquí porque tenemos que acompañar al joven escritor Álvaro Pombo, Santander 1936. Estarán pensando, ¿cómo que joven escritor Santander 1936? Pues sí, joven escritor. Yo he tenido la suerte de estar ayer por la noche con él en la presentación del anuario del diario Montañés y le dejé a las 22:45 que yo me iba a mi casa fumando un cigarro en el porche del Palacio de Festivales, con Mario Crespo, que estaba aquí a mi izquierda, y disfrutando de la noche, que era espléndida, era una noche espléndida. Eso está al alcance de los jóvenes, eso no lo hace cualquiera. Álvaro Pombo ayer, a las 11 menos cuarto, le dejé en esa tesitura que les indico. Ayer Álvaro Pombo, que le queremos muchísimo en Cantabria, nada más subir al escenario, dijo buenas tardes, y la gente empezó a aplaudir rabiosamente. De lo bien que habla, solo dijo buenas tardes, pero la gente empezó a aplaudir. ¿Qué nos dijo ayer Álvaro Pombo y qué nos va a decir hoy? Ya se está riendo.
sentido del humor por encima de todo, pues nos dijo que había sido un mal estudiante. Claro, eso solo está al alcance de los genios. Él es un genio. Los escolapios le tenían por mal estudiante. Sin embargo, ya entonces, con 13 años, escribía en la revista del Colegio de los Escolapios. ¿A que sí? Sin cobrar derechos de autor. Sin cobrar derechos de autor. Llega a quinto de bachiller y suspende todas. Y don Cayo y doña Pilar, sus padres, le mandan a los jesuitas a Valladolid interno. No creo que Álvaro tenga inconveniente en que yo desvele estos hechos, porque ayer lo dijo medio en secreto. Solo éramos 800, había más de 20 fotógrafos y había 5 o 6 medios de comunicación. O sea que no creo que desvele ningún secreto. Bien, yo pienso que Álvaro en aquella época, un genio como digo, debía ser lo que llamamos hoy un verso suelto. Esas personas que van en un sentido contrario a la mayoría, pero que tienen dentro algo que les proyecta hacia el futuro, como ha ocurrido en este caso. Si yo ahora entrara a analizar la parte profesional de Álvaro Pombo, estaríamos aquí 3 días y no acabaría. Yo creo, presidente, que debíamos dedicar una o varias sesiones solo a hablar de Álvaro Pombo, pero no cuando esté él. Una vida, toda una Eso vida. es. Tiene publicados solo 91 libros y está todavía trabajando en otra novela más. Si tienen ustedes la curiosidad de pinchar Wikipedia a ver quién es Álvaro Pombo, pues va a salir que es poeta, novelista, político y activista español. Lo de activista, Álvaro, no sé por qué será, pero te aseguro que Wikipedia pone que eres activista español. Ya nos explicarás a lo mejor por qué te conceptúan como activista. Nos lo dirá Mario, que te sigue. Bien, como ya ha dicho Manuel Ángel Castañeda, es miembro de la Real Academia, en la que se sustituyó a Pedro Laín Entralgo, y pertenece y ha recibido todos los premios posibles. Yo no he sido capaz de encontrar un premio literario que no le hayan concedido a Álvaro Pombo. Imposible, todos. ¿Hay alguno que te falte, Álvaro? ¿Sí? Bueno, pues a por él. No sé, pero no. Cervantes, quizá. puedo hacer, ¿no? Cervantes. Porque los demás... El Nobel y el Princesa de Asturias. Bien, le faltan el Cervantes, el Nobel y el Princesa de Asturias. Perdónenme No todo. los demás. Tiene que ser a la vez. A la vez. Los 3 a la vez. Bien. Bueno, Santander 1936. Yo cuando salió esta novela, lo primero que pensé es, hombre, Álvaro Pombo no se ha dado cuenta que con ese título, Santander 1936, le va a reñir el editor, porque este es un libro que va a tener interés para los de Santander, no para los de fuera. ¿Qué le importa a un señor de Murcia lo que pasaba en Santander en 1936? Pues me equivoqué otra vez. Le han dado el premio Francisco Umbral, que le entregan el lunes. Es una obra que a mí me ha encantado, no solamente por su rigor histórico, sino porque me ha permitido conocer directamente esas historias de las que hemos oído todos hablar, la trágica historia del Alfonso Pérez, lo de la Falange, lo de la Austriaca, lo del bombardeo del barrio obrero, etcétera, etcétera. Yo he oído hablar de eso, bueno, centenares de veces, pero leyendo el libro de Álvaro Pombo se da uno cuenta lo difícil que debía ser vivir aquellos días de conflagración, de lucha fraterna, de odio, de enemistad, de sinrazón, de violencia. En fin, se hace uno perfectamente idea de lo que pasaba en Santander por llevar la camisa azul de Falange o por llevar un mono de trabajo en el otro bando. Terrible. Afortunadamente, y espero que siga siendo así, pues lo hemos superado y debemos seguir naturalmente en esa línea, pero conviene saber lo que pasó y conviene que los jóvenes lo lean también para darse cuenta de la atrocidad que representa una conflagración de esa naturaleza. Lean el libro, les va a gustar, si no lo han leído ya, que a lo mejor sí. Bien, destaco ya por fin otros aspectos humanos de Álvaro Pombo que a mí me han llamado poderosamente la atención. Todo buen escritor suele ir a Madrid, porque es donde está el meollo y es donde hay que estar cuando se dedica uno a escribir. Álvaro es licenciado en Filosofía y estuvo también en Inglaterra viviendo 11 años y obtuvo el Bachelor of Arts, un título inglés que le ha permitido conocer la sociedad inglesa y seguir su formación cultural e intelectual. No es tan mal estudiante como él presume, ¿eh? Por lo menos tiene esos 2 títulos. Dijo ayer que no era hombre de secano porque vive en Madrid, en el barrio de Argüelles. Claro, cuando abre la ventana no tiene la suerte de oler a mar, como sucede aquí entre nosotros, ni tiene la suerte de poder ver la bahía de la que está enamorado.
también de las rabas y del pescado de Cantabria. Las ensalzó y las ensalza seguro. Por lo tanto, exige a la sociedad, o pide a la sociedad, o lo pedimos la sociedad, al revés, lo pedimos nosotros a él, que venga más por aquí, que estamos encantados de recibirle, que le queremos muchísimo, que le admiramos, que es su casa, que es un genio. Y nada más hay que decir eso, esas dos palabras, que es un auténtico genio. Y por lo tanto, que le recibimos con los brazos abiertos. Le acabamos de pedir arriba, y ya con esto acabo, que nos dedicara el libro de honor del Ateneo. Y ha puesto lo siguiente: hecho un firmazo por si las moscas, por si caduco el año que viene. Seguro que Un firmazo. seguro que no caduca ni el año que viene ni nunca. Álvaro, muchísimas gracias y si tienes la palabra. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Empiezo yo. Bueno, pues muchas gracias. Yo lo que mejor digo de todo es buenas tardes. ¡Oh! Bien, ¿se me oye bien? Se oye bien. Vale. Bueno, vamos a ver, esta es una novela familiar. Es una novela, los protagonistas somos los Pombo. Entonces me voy a permitir leer pues esto lo ha sacado Mario en una entrevista reciente, pero es un texto que escribí yo acerca de los Pombo. Vamos a ver, que es un poco peyorativo, pero a la vez, bueno, aquí estoy yo también. A ver, los Pombo fuimos una familia de comerciantes castellanos, de nuevos ricos harineros, que hicimos fortuna en las Indias y que fuimos muy famosos en Santander. La idea de esa familia considerada en conjunto ejerce gran atracción sobre mi imaginación, un atractivo sentimental que no logro definir con exactitud. No es nostalgia, desde luego. Quizá la rama Pombo Ibarra de esa familia y la rama Pombo Cayer seamos unos pombos a fondo perdido. Una lápida, o ni siquiera una lápida unificada, melancólica en el cementerio de Ciriego. Durante muchos años pensé entre mí que era irrecuperablemente Pombo, que serlo era una aventura romántica y portentosa y quizá también fracasada. Esto es lo que quería decir, que es una saga Pombo, mini saga Pombo. Pero que este es un lugar muy aparente para referirse al tío Gabriel y María de Pombo Ibarra, el galgo de la reina. Y le llamaban. Y luego en mi época, porque vivió muchos años, delgado, flaco como estaba, mirando los dulces de la negrita. Había unos comestibles en una tienda de ultramarinos en Santander que se llamaba La Negrita. Yo también los miraba. Y había en Navidades, había había dulces, frutas escarchadas. Y yo he visto varias veces que mirando con gran atención las frutas escarchadas. Yo también lo hacía. Y bueno, le llamaron, en Santander le llamaron, después de que salió la película Lo que el viento se llevó, a tío Gabriel le llamaban Lo que el viento se va a llevar. Pero no se lo llevaba el viento. Tenía esa inmortalidad del cangrejo que es un poco Pombo. Con la inmortalidad del cangrejo. No nos morimos y ahí estamos mirando los dulces de la negrita. Es verdad. Un poco hambrientos, yo creo. Bueno, esto es la cosa. Ahora ya sí nosotros. Autopresentación. Me pongo esta gorra porque me acatarro por la cabeza.
es muy feo venir con gorra a los sitios, pero es que pasa que me entra el frío. Yo estoy muy mayor. Muy mayor. Pues muy buenas tardes, la verdad Buenas que tardes. casi que nos va a quitar el trabajo de hacer la presentación porque ya nos ha contado desde luego el meollo de esta novela. Pero, ¿por qué presentar hoy una nueva novela de Pombo? Quizá alguien podría llegar a pensar que se trate de una obra crepuscular, que a lo mejor ya no tiene ese punch de antaño, esa fuerza que siempre ha tenido, y sobre todo en estas historias tan santanderinas, porque esta sí que es una novela santanderina, de verdad, lo verán enseguida, y no solo por el título. Y sin embargo, yo creo que en cuanto la abran se van a sorprender del maravilloso Pombo que van a encontrar. Es decir, es un libro, yo diría que en el que elige contárnoslo todo en línea clara, que tiene una estructura diáfana, que es un libro maravilloso en el que todo es accesible al lector, pero que además consigue pues esa maravilla que casi ningún escritor logra, de captar un mundo caótico, un mundo terrible como es el que aquí relata, y hacérnoslo entender y traerlo a nuestros días, y además con una absoluta imparcialidad, como van a poder descubrir en cuanto lo lean. Es una novela en ese sentido quizá algo galdosiana, pero también estamos hablando de Pombo. Es una novela de padres e hijos, es una novela sobre creencias, sobre ideologías, sobre una ciudad que es a la vez un mundo particular y el mundo entero, y, como él ha dicho, de una familia, porque esta novela es Los Pombo. Claro. Y está protagonizada por un Álvaro Pombo que uno enseguida tiende a pensar si no será un alter ego, pero no, es un personaje real. Otro Álvaro Pombo que fue tío de nuestro Álvaro Pombo, Pombo Caller, y la relación con su padre en el momento quizá más difícil de la historia de España, ¿no? No en este 36 que menciona en el título, sino un poquito antes, en el momento en que este muchacho vuelve de Francia, es un joven, adolescente todavía, es deportista, ha visto el mundo, llega, y España es, y Santander sobre todo, un hervidero con un enfrentamiento enorme. Al final lo resume Álvaro de la manera más sencilla, es el enfrentamiento entre los pobres y los ricos. O sea, imaginaos, Claro. nada menos, es decir, la esencia, ¿no?, de lo que ocurrió entonces. Y en medio de esta fractura social lo vamos a ver ejemplificado entre un padre y un hijo, porque Álvaro, que se niega a que le llamen Alvarín, ¿no?, por cuestiones que verán cuando lo lean, adora a su padre, Cayo Pombo, pero también están enfrentados políticamente. Uno es un republicano moderado, y Álvaro, influido por las amistades del momento y por una moda a la que es imposible escapar en un momento en que todo se polariza, no sé si le suena esa palabra de otros tiempos más cercanos, en ese momento en que todo se polariza, ¿qué llama la atención de un señorito, por decirlo así? Bueno, pues Primo de Rivera y esa falange que está surgiendo, a la que solo se le ocurre a Alvarito que afiliarse para disgusto de su padre. Es decir, tenemos en el seno de una familia el germen de lo que va a ocurrir en una ciudad, en todo un país y posteriormente en todo el mundo. Yo creo que lo que ocurre después lo sabemos todos, tanto por los libros de historia como por la historia que ha recorrido realmente pues la ciudad desde hace muchísimas décadas. Álvaro nos lo va a contar de otra manera, y además nos va a contar qué sucede con esos Pombo, qué es ser un Pombo, y sobre todo nos va a contar qué era ese Santander y qué es lo que cambia, porque nos encontramos con un Santander de hurrias y de balandristas. Las hurrias eran esas peleas entre barrios, apedradas, que casi parecen sacadas de las películas esas de gangs de Nueva York. Bueno, pues aquí deben de ser todavía peores que las neoyorquinas, y a la vez era una ciudad de balandristas, es decir, que la alta sociedad estaba obsesionada con utilizar la bahía para sus nuevos barcos, ¿no? Una ciudad en la que cundía un regionalismo involuntario, nos dice el narrador,
y en la que sobre todo vamos a ver un enorme clasismo. Lo vemos en la calle, con un fachadismo. Álvaro nos habla de el espanto de Santander, las calles de atrás, las calles desclasadas, es decir, tenemos el muelle, el maravilloso Paseo Pereda. Sin embargo, lo que hay detrás es donde va a hurgar este escritor y donde, bueno, pues vamos a ver cómo se puede pasar de lo más alto a lo más bajo, algo que les va a ocurrir en buena parte a la familia Pombo, y eso mismo que vemos en la ciudad ocurre también dentro de las casas, porque no solamente son las calles de atrás, sino que Álvaro se inventa un neologismo maravilloso que son los atrases de la casa, es decir, el lugar donde está el servicio. El servicio que, curiosamente, en ese mundo clasista bueno, pues son los depositarios de la ternura, del mundo afectivo, un mundo que la burguesía se veta, o sea, se veda para sí mismos y lo deposita en el servicio. Bueno, yo creo que ese es quizá uno de los enormes hallazgos que van a encontrar en la novela, con esa relación inesperada, interclasista, que surge y que, en cierto sentido, yo creo que redime a los personajes en medio de, bueno, pues la atrocidad de una guerra. Bueno, me parece que estoy hablando demasiado y quien nos tiene que hablar es Álvaro. Me gustaría que nos contases, empezando por este Santander que nos retratas. Dices que, bueno, para retratar esa fractura social, que había medio Santander y otro medio Santander que triunfaba. El medio Santander que era el todo Santander, digamos, y ese medio que triunfaba, fascinados por Lenin y el esnovismo, y que, curiosamente, después de la Belle Époque de los años 20, la República lo que había traído era un espíritu internacional, que lo que habíamos sustituido era la elegancia monárquica por la elegancia intelectual. Ese era quizá el enfrentamiento inicial. Era el Palacio de la Madalena, eran los cursos de verano. Los primeros cursos de verano los trajo la República. Pedro Salinas, por ejemplo. De manera que la República fue un fracaso, digamos, pero la República, hay mucho que hablar de la República y de hazaña. Yo únicamente quería decir una cosa que has mencionado tú con respecto al señoritismo. Realmente el más agresivo enemigo del señoritismo era el propio José Antonio Primo de Rivera. José Antonio Primo de Rivera tiene un artículo, una de esas piezas que él escribió, se llama Señoritismo, y lo aborrecía. Decía, el señorito es la degeneración del señor. Los señores son los señores, los hidalgos, la gente que tiene propiedades o oficinas o lo que sea. Y el señorito es, digamos, la decadencia del señor. Y esto era una cosa muy josé antoniana. De manera que hay en José Antonio Primo de Rivera un ramalazo social fuerte que no se ha apreciado, yo creo, durante el franquismo del todo. Una especie de integridad social. Él era, como todos vosotros sabéis, el hijo de don Miguel Primo de Rivera, del Marqués de Estella, del dictador, pero eran señoritos andaluces, y eso lo odiaba José Antonio Primo de Rivera. Eso sí me parece importante recordarlo, porque el señoritismo lo llamaba, el señoritismo. Y el otro asunto es Santander dentro de lo que cabe, y esto lo he tomado de Polín, de Leopoldo Rodríguez de Alcalde. Santander dentro de lo que cabe era más bien una ciudad indolente. No comparado, por ejemplo, con Asturias, o comparado con los... con Navajo, cuenta Polín en el Veraneo Regio y en otros libros, que Santander era una ciudad políticamente indolente en parte. Sin embargo, hay una explosión terrible en los 34, en el año 34. Yo he puesto la novela 1936, aunque es verdad
que es, ahí entra el 33 con la fundación de Falange y el 34, que son años muy importantes, porque parece que el 36 es el recuelo de todo ello y la guerra. Fue inevitable la guerra, sí, fue inevitable la guerra. Pero fue terrible, no podemos decir nada. La guerra fue una guerra fratricida, terrible. Y yo ahí hago, digamos, dos figuras. Una es mi tío Álvaro, que entra en Falange, viene de Francia, que no está estudiando con mi abuela Anita, no estaba en París y por ahí, no estaba en otro sitio de París, no se me olvida ahora, en ese momento viene en el año 33, me parece, o 34, a Santander, e inmediatamente se afilia a una falange que se reunía en Pedrueca, se reunían por aquí, en Pedrueca. No sé, pero vamos, que tenía que poco menos que iba por los cuartos de estar de las casas, pero no tenían sede en el año 34. Y por otra parte hubo un movimiento social obrero, del socialismo obrero español, que era muy fuerte y muy integrador. Y sí, es cierto que los falangistas eran señoritos, desde luego, quiero decir, eran niños bien, pero eran muy valientes y no dudaron un instante en morir. Hay que quedarse y dar la cara y morir, si hace falta. Y esa especie de decisión que nos falta hoy en día, queremos vivir todo el rato y no morir nunca. Bueno, aquellos chavales que tenían 19 años, tío Álvaro tenía 19, no puede ser más crío que eso, quiero decir, puede ser, bueno, estamos aquí para dar la cara. Para dar la cara, ¿por qué? Pues por una España nueva, una España limpia, una España resplandeciente. El cara al sol es una gran belleza, es un himno de una gran belleza todavía, y nos recuerda, digamos, en sus compases, lo que querían y lo que querían hacer. Murieron por el cara al sol, y murieron cara al sol. Entonces yo no puedo remediar sentir simpatía por aquellos falangistas de la primera hora. Luego después las cosas se complicaron mucho. La guerra lo complicó todo mucho y también Franco lo complicó mucho, pero también se nos sacó las castañas del fuego el Franco. Quiero decir, todo hay que decirlo. Quiero decir, de verdad que el franquismo fue un movimiento muy complicado, muy profundo en España, o sea que hay que tener cuidado. Pero en aquel momento las izquierdas tenían un fondo de razón apoyado por el mundo intelectual, por ejemplo. Es decir, todos los intelectuales que venían al Palacio de la Madalena, a los primeros cursos de la Madalena, pues eran todos los que había. Era Guillén, Salinas, Lorca, el amigo de Lorca, el otro, Ortega. Eso lo ha reflejado magníficamente Leopoldo Rodríguez Alcalde. Pero también Leopoldo Rodríguez Alcalde, que lo estábamos hablando esta tarde, lo ha reflejado también lo que fue el veraneo regio en Santander. Por eso digo que la gracia de Santander es que Santander era un sitio de veraneo regio. De algún modo era un sitio apacible. Y sin embargo, claro, había una tensión muy... Claro, y Santander no era solo... Santander era toda la provincia. Santander era toda la provincia, que era una parte, pues quiero decir, al lado de la Cabada, por ejemplo. Y había fábricas y había cosas. Yo creo que no debo decir más, porque ya he dicho bastante. Ahora viene Mario. Bueno, pues buenas tardes a todos, muchísimas gracias. Yo quisiera destacar un aspecto que creo que es muy notable en la novela, y es que es una novela. Sí, es una novela, claro. Y eso
es importante que lo tengamos, yo creo que lo tengamos en cuenta. Es decir, no es un trabajo de historiografía, no es un trabajo de qué pasó en Santander entre 1932 y 1936, sino que es, amparándose en un pozo documental importante, basado sobre todo y precisamente en el diario Montañés, en las crónicas del diario Montañés, Crónicas del diario Montañés. sobre ese pozo, el construir una ficción. Esto creo que es muy importante que lo tengamos en cuenta, por favor. No es un trabajo de historiografía, ni se desvela lo que sucede, ni la actitud que tienen la gente que vivió la guerra, ¿no? Eso es pero muy... sí es un trabajo, perdona que te interrumpa, Mario, pero sí es un trabajo de hemeroteca. Es decir, los periódicos se convierten literalmente en los instrumentos. Para mí, tú me mandaste 400 páginas de recortes del diario Montañés, se dice pronto. Sí, 400. eso nos lleva a pensar una cosa muy reveladora, y es que probablemente si leyéramos todas las crónicas de prensa desde el año 34 al año 36, probablemente veríamos que a lo mejor la situación de España era ya convulsa mucho antes del 18 de julio del 36. Eso yo sé que es una opinión muy discutible, pero yo me baso exclusivamente en lo que he leído en la prensa, exclusivamente. Otra cosa es que el 18 de julio fuera el estallido y el comienzo de la guerra y todo, por supuesto. Pero yo ahora mismo no estaría dispuesto a que alguien me dijera, no, es que realmente la guerra empieza y antes está la sociedad pacificada completamente, porque justamente lo que se ve es precisamente lo contrario. Entonces, para mí, para cualquier lector, yo entiendo, medianamente sensible, esta vinculación de la realidad y la ficción, creo que es basal absolutamente en tu obra, sobre todo en las últimas novelas o en algunas novelas, La cuadratura del círculo, en Virginia o el interior del mundo, las que estás escribiendo ahora, y por supuesto en Santander 1936, es decir, el hecho de que se trabaja la ficción sobre la documentación histórica. Y eso es un ejercicio muy complicado por un lado, pero que tampoco puede hacer pensar al lector que está leyendo un libro de historiografía, porque no es de ninguna manera eso. No, es ficción. Es ficción. En el momento que pones el marcador ficción, es ficción, no es historia. La historia es el gran inspirador, pero no es historia. En cierto modo es una deformación de la historia. En cierto modo, es decir, a cualquier persona que se le ocurriera leer mi libro para saber cómo era la España, el Santander del 36, digo, oye, no te estás enterando. Hay que leer otro material, hay que leer historia. Eso es una especie de... Es interesante asunto y no lo tengo yo claro. Es una especie de variación sobre la historia. A mí me parece fascinante la historia y leo muchísimos libros de historia. Cuanto más historia leo, más ganas me dan de inventar cosas a partir de la historia. Pero, sin dudas, a sabiendas de que hay el peligro de dar gato por liebre. Que esa no es mi intención. Sí, de ahí la duda que tenemos sobre la marca de novela histórica, por ejemplo. Es decir, la idea de si existe realmente la novela histórica o se trata de un constructo que no tiene ningún sentido en sí mismo. Yo rechazo el concepto ese de novela histórica. Sí, desde luego que bajo mi punto de vista es rechazable en todo es punto, una novela, es una novela. Es una novela. Claro. Y yo pienso que, ya no quiero extenderme más, ni mucho menos, pero creo que la clave de la novela la has dado ahora mismo cuando hablas de la conciencia de la propia muerte. Es decir, esa es la clave. La clave es la autoconciencia. Es decir, el hecho de que los sucesos históricos, que son externos, o sea, que son numerosos y externos, los conocemos gracias a la conciencia de los personajes. No sé si me estoy explicando. Es gracias a cómo los personajes ven lo que está sucediendo. De manera que eso no puede ser historia, eso es ficción absolutamente. Entonces, fíjense que hay un fragmento absolutamente espeluznante de la novela que dice lo siguiente. Dice, una de las opiniones que tiene Álvaro Pombo, tío, es
dice, todos somos de aquí, nos reconocemos de aquí, tenemos el sabor de la tierruca, republicanos y facciosos, acabaremos todos yendo a pescar juntos frente al sardinero. Tenemos un alma naturalmente democrática. Eso es unos meses antes y son unas palabras terroríficas. Claro, y a mí me interesa mucho ese tema porque creo que es clave en la narrativa de Álvaro, que es la autoconciencia de la propia responsabilidad y la consecuencia que tiene el afiliarte a un partido político. De hecho, es un camino, la novela es un camino hacia el adentro de los personajes en medio de circunstancias que son externas. Esa es un poco, yo creo que es, por ejemplo, la falange es, dice Álvaro en la novela, el exterior puro, la intemperie perfecta, mientras que la conciencia es un interior puro, una estancia sin puertas ni ventanas. Creo que esa es para mí la clave de la novela. Había que escapar de algún modo. Tío Álvaro que tenía que escaparse de ese interior, era un chico tímido realmente, bueno, como fui yo, como fuimos, tenía que escaparse a una exterioridad, bueno, cara al sol con la camisa nueva. Si te dicen que caí, me fui al puesto que tengo allí, había una especie de valentía, digamos, colectiva. En el lado de Falange, también en los otros, no se nos olvide. Pero quiero decir, a mí me ha fascinado esa especie de conciencia colectiva en la que tío Álvaro se integra, que es, digamos, en un mundo exterior, de Pedro, y de la Falange y de las peleas, porque eran muy burros todos ellos, eran muy burros, pero hay una especie como de franqueza, o yo no sé cómo llamarlo, bueno, vamos esto se resuelve a tortazos, ¿cómo se resuelve a tortazos? La dialéctica de los puños y las pistolas es de las cosas más siniestras que se ha inventado. Sin embargo, entiendes lo que quiere decir. No, es que ha llegado la dialéctica de los puños y las pistolas, pero eso es a palos. Eso es a palos, vamos a acabar a palos todos. Y de algún modo les das la razón, yo, o sea, doy de algún modo, pero a la vez se la quito. Que esto es un vaivén. No tenían razón. Eran unos señoritos burros. Pero eran tan valientes y estaban tan dispuestos a morir. A tomar por el culo. Hay que dar la cara. Y a mí eso me ha parecido siempre, bueno, hay que estar muchas veces en esa situación. Pero bueno, vamos a ver, hay que morir. A ver, vamos a ver, no nos vamos a morir esta tarde, de todas maneras. Álvaro, Ya puestos a morir, nos morimos ahora mismo y se acabó todo junto de una vez. obviamente, Álvaro, aunque tus socias en este sentido, tu homónimo de la República fue un personaje real, lógicamente no lo llegaste a conocer. Me interesa mucho cómo has construido literariamente el personaje y si es una decantación de la historia familiar, porque me imagino que durante toda tu infancia sería un tema recurrente el contar la historia de la foto de tío Álvaro en el cuarto, en la sala y en el despacho, era la foto. Claro, la foto que iban tan puesto como voy yo ahora, con la corbata, la chaqueta cruzada, como se iba en esos años. Iba todo el mundo, rojos y blancos, todo el mundo iban muy puestos con corbatas y con historias. Era un mundo que no merecía la guerra civil que sin embargo provocó. No merecían morir, y sin embargo no veían ninguna otra manera de sobrevivir. Matándose es una historia trágica. Una especie de tragedia nacional terrible. Pero al Álvaro que ¿lo reconstruyes a partir de lo que te cuentan la familia o es un personaje que surge de tu imaginación? En gran medida, en mi casa por lo menos se hablaba mucho de la guerra.
Se hablaba, claro, porque mis padres eran, mi madre y mi padre tendrían 18, la edad del tío Álvaro. Mi padre tendría 4 años más o 2 años más. Tenían 19, 20, 20 y tantos. Y conocieron la guerra, huyeron a Inglaterra, estuvieron en Inglaterra empleados. Es decir, la guerra era guerra civil. Para una persona como yo que nació en el 39, en el año 42, 43, 44, 45, podía ser aldeadófilo o germanófilo. Nosotros éramos germanófilos e íbamos a cantar cuando cayó Berlín, a manos de los aliados, Fräulein María Hirschle y yo fuimos al consulado alemán, con el brazo levantado a cantar Deutschland, Deutschland liberales. Pero vamos a ver, ¿éramos unos nacionalsocialistas? No. Era Fräulein María, por favor, no era nacionalsocialista. Y yo tampoco. Lo que éramos de falange, de algún modo. Éramos de derechas, por así decirlo, porque no se nos ocurría otra cosa. Y éramos germanófilos. Bueno, yo tenía yo recibía al submarino de Hitler en la playa de la Magdalena y me cuadraba y le llevaba al muelle 35. Todo esto son fantasías estúpidas de un niño de la época. Hitler se había conseguido escapar del búnker y había conseguido tomar un submarino y venía a Santander. Sabía que éramos medio fachos todos. Y venía a Santander y desembarcaba. Y el submarino ascendía y entonces quien salía era el Führer. Yo estaba en la playa en posición de firmes, con un brazo en alto, para llevarle directamente al cuarto de Fräulein. Le íbamos a poner el cuarto de Fräulein. Fräulein estuvo ahí para atrás y habíamos poner al Führer a dormir en la cama de Fräulein. Existe esa cama todavía. ¿Cómo lo ves? Bueno, quiero decir, esto es una fantasía nacionalsocialista. No se puede, imposible peor. Era una fantasía nacionalsocialista en la que estabas en el momento oportuno, Claro. Estabas en la playa. Tú allí, Yo estaba en la playa, claro. en la playa y te pillaba ahí, fenomenal. Para eso es una fantasía. Claro, no, pero toda esa idea, para mí fue escandaloso después que por el oído me he ido enterando, como todos nos hemos ido enterando, de lo que realmente pasó y cómo era el mundo nacionalsocialista, pero ni Fräulein ni Fräulein Ana, nada que menos, ni Fräulein, ni Fräulein María, ni Fräulein Ana, ni el consulado alemán de Santander, donde íbamos. Ninguno de esos sitios se creía que creíamos la propaganda. Creíamos la propaganda de verdad. Bueno, es un tema magnífico, pero no puedo estar hablando de la propaganda alemana de los años 36, que era fuertísima. Teníamos todas las fotos de los mariscales, de África, del Afrika Korps, de los tanques. A mí me parecían unos desaliñados que unos mamporreros, los ingleses, por ejemplo. Ahí con aquellas gorras y con aquel... Un poco desastrados. Desastrados. Desastrados completamente. Nosotros íbamos perfectos, con el uniforme perfecto y la bota alta. Lo cuento en broma porque es casi una broma, pero a la vez... claro, yo tengo 84 años, quiero decir. Pero en realidad, Álvaro, lo abordas en la novela porque hay algo que llama mucho la atención y es cómo seduce ese discreto encanto del falangismo, bueno, no solamente al protagonista, sino a muchos de sus amigos, ¿no? Pero lo que vendía la falange en aquel momento... era laconismo, dices, bueno, y gloria, ¿no? Dices que el mundo era encrespado, bravo y abierto y noble, como falange española, y que transformaban la vida en milicia con un sentido estético y viril.
Hoy día, claro, esto no suena, Esto no suena a otro mundo, pero Lo ¿por de qué esa Nietzsche sí que fascinación suena a del otro mundo, fascismo? desde luego, sí. Pero Hombre, el fascismo es fascinante de por sí, por esencia. En esencia es fascinante. Es decir, la iconografía, la estética, la manera de resolver los problemas. No estoy haciendo una apología del fascismo. Estoy diciendo que situándonos en la época, a lo mejor no todos de nosotros seríamos de la CNT. Yo, desde luego, sería más falangista que de la CNT. Lo digo honestamente. claro, ¿Qué acaba de decir Crespo? Por favor, me van a condenar en Santander no. no, En Oviedo nada sí. de CNT, Mario, nada de CNT, Falange Española, Española no del faltaba Sol. más, claro. Vamos a ver, nosotros y hemos estudiado y hemos hablado cantidad de veces, Álvaro, Hemos de hablado, hemos hablado mucho de del todo carlismo absolutamente olvidado, que fueron los que, vamos a ver, machacaos en la primera etapa de la guerra. ¿Quiénes fueron los que más murieron en el bando de Nacional? O sea, por favor, o sea, y de eso no se acuerda nadie. Cualquier cosa que digas, Los 5.000 que había, pues murieron los ya eres 5.000. un facha, claro. O sea, cualquier cosa que digas de un carlista que resulta que fue un héroe, fíjense la polémica absolutamente imbécil sobre la pirámide de los italianos. Vamos a ver, ¿a qué clase de energúmeno puede pretender derribar ese monumento? Pero ¿cómo podemos ser tan imbéciles, tan idiotas, tan irrespetuosos con la historia? Por favor. Pero allí no murió gente, no hubo gente que defendió y otros que atacaron. ¿Por qué tenemos que derribar eso? Oiga, yo soy historiador y me parece indignante. Y no quiere decir que yo sea de derechas ni de izquierdas, que me parece indignante que se tiren elementos de nuestra historia. Es que por mucho que no hablemos de ello, no quiere decir que no existiera la guerra civil. Hay que hablarlo. Entonces, hay un personaje, Álvaro, que es el abuelo Cayo. El abuelo Cayo era un personaje muy moderno. Es un personaje que es mucho menos Pobre enfermo. enérgico, lógicamente, que el joven Alvarín, pero que también refleja esa desafección hacia la República. Empieza como muy entusiasta, como tantos otros, ¿no? Y sin embargo, con el tiempo, ¿no? Se convierte... Hombre, el abuelo Cayo lo que era la fascinación por Azaña. Era la fascinación por Manuel Azaña, que era un personaje fascinante. Pero que a la vez es que es... Y cuando entras en ese mundo realmente dices que de alguna manera te quedas, es triste, lo que se está contando ahí es triste. Lo que pasa es que había tal cantidad digamos, de energía juvenil, de energía inventiva. Creíamos que íbamos a sacar un mundo nuevo. Por el imperio hacia Dios, creíamos cosas así. Yo las he creído. Voy por rutas imperiales caminando hacia Dios. Y yo he tomado esto en serio. Es decir, las marchas pesadísimas todavía en el campamento. Y el campamento de Robledo yo tenía ya 20 años. Todavía en el campamento de Robledo, aquí cuando hicimos las milicias universitarias los 2 veranos, yo todavía creía esas cosas. Digamos, las cantaba. Y las creía. A mí me parece eso bien cogido en la novela. Pero naturalmente lo que he cogido ha sido, digamos, una situación ambigua. Una cosa, perdona Javier, que me adelanto un poco. Hay una cosa muy interesante en la novela que es el uso que haces de la documentación, o sea, de la hemeroteca. Claro, la biblioteca, me las proporcionado. Y hay un caso muy, muy curioso que es cuando aparece un combate de boxeo en Cabezón de la Sal. Eso está tomado de la biblioteca, pero don Rodolfo Díaz, que era el boxeador, ese fue entrenador mío. Porque mi padre no quería que me amariconara. Y entonces puso Eres un poco maricón. No era nada maricón, nunca lo he sido, no sé si estúpido. Escucha, sé otras cosas. Pero me puso un punching ball, era
Con Rodolfo Díaz tenía la misión de hacer de mí un hombre de una pieza. Yo era un hijo único. Pero claro, conquisté a don Rodolfo y también a Froilán conquistó a don Rodolfo. Y don Rodolfo nos leía los discursos que iba a dar en el Frente de Juventud. Pero don Rodolfo Díaz era un boxeador, tenía de cortar este dedo. Yo creo que para no ir a la guerra, o no sé, tenía este dedo para no poder disparar. Y camaradas, entonces Froilán y yo estábamos sentados y entonces nos leía el discurso, traía un papel tan arrugado como ese aproximadamente, se lo sacaba del bolsillo y nos leía el discurso que iba a dar en el Frente de Juventudes de Santander. Y empezaba siempre, camaradas, y éramos Froilán y yo. Yo supongo que éramos una audiencia agradecida. Éramos una audiencia agradecida. Sin duda, aquí estamos, a camaradas, aquí estamos a pie de obra. Pero es que lo curioso del caso es que aparece don Rodolfo Díaz, aparece en una crónica, una faldilla de la página de deportes del diario Montañés. Claro, eso Pero lo has descubierto tú. Pero don Rodolfo Díaz es el protagonista de Don Rodolfo y el Vencejo, de la aparición Claro, del claro, Eterno Don Femenino. Es Rodolfo y el decir, Vencejo. es el protagonista de otra novela de Álvaro. O sea, pero de repente, mirando la prensa, aparece este personaje y el combate de boxeo se convierte en un encuentro realmente entre falangistas y republicanos. Es decir, que realmente es un uso, yo creo que muy hábil de la prensa. De la prensa. El truco es la prensa, la hemeroteca. El truco es, por eso he dicho que no es una historia, sino es un libro de hemeroteca. Ya sabes tuyo, claro. Porque claro, la prensa es, bueno, el diario Montañés estamos hablando, es una cosa viviente. Sale la pelea sale la pelea de don Rodolfo ahí ¿dónde era? En Solares o no sé dónde, en Cabezón de la Sal, y te da el peso que tenía, peso relativo de los dos, pues es insignificante. Pues a mí no me parece insignificante. Eso viene junto con el alzamiento nacional. Todo es un pelotón. A mí eso me parece que no lo supera nadie, ni hoy en día tampoco. Yo sigo leyendo el periódico, bueno, los que hay. Que es, bueno, pues paja. No es paja, no es nunca paja. ¿Cómo va a ser paja que don Rodolfo Díaz se peleara en Cabezón de la Sal con el pretendiente Santa? ¿Cómo va a ser eso paja? Eso es actualidad pura. El gancho, el uppercut, el uppercut no es como era, había que hacer así. Y yo aprendí los golpes del boxeo, pero ya comprendes que no salí boxeador después de todo. Pero Álvaro, que a quien sí usas como, en ocasiones casi como saco de boxeo, es a tu propia familia, ¿no? Hay un amor-odio, yo he contabilizado, creo que son 14 referencias o descripciones diferentes de qué es ser un pombo, que desde que dices ser despreocupado, guasón como todos los pombos, descreído, arrogante y a la vez lo contrario, muy capaz de ser encantador y de hacerse querer. Y mira, más hemeroteca. Éramos una familia inteligente y eterna que ya de paso sacaba adelante el fútbol santanderino, el Racing. Es decir, que los pombos Claro, pero es que- los retratas como... Pero fuimos muy emprendedores. Este Ateneo lo fundó tío Gabriel, María. De Pombo, Ibarra, este Ateneo donde estamos Bueno, ahora. el edificio no. Y quiero decir, Es el Ateneo Popular. siempre cuento eso, pero ese Ateneo mismo. Lo que pasa es que a la vez que éramos todas esas cosas, éramos también unos medio mangantes, quiero decir, no mangantes de chorizo, sino que éramos, ¿cómo diríamos?, la tercera generación. La segunda generación puso el tranvía al Sardinero. El tranvía al Sardinero, el Piquío y el Casino, me parece. Eso son cosas de los pombos, los hijos de esa generación. La generación esa, que a Pombo y a Meriel y todos esos. Pero luego después nos fuimos
fuimos perdiendo. Es muy parecido, es muy thomasmaniana la historia de los pombos. Tiene un punto, Buddenbrock. Buddenbrock, la primera generación es la generación de los harineros y de los que tienen que están en ese sitio, y después poco a poco va rebajándose, llega al artista. Thomas Buddenbrock se casa con la sureña, que era una alemanaza también, pero sin embargo era una alemana del sur, que era artística y bohemia, tocaba el piano. Cosas que no sucedían en el norte. En el norte todo era operaciones económicas. Se rebaja Hanno Buddenbrock, que se convierte en una criatura débil, artista, al borde de la muerte. Los pombos no pensaban en la muerte en el año 1870. No pensaban en la muerte. La muerte pensamos ahora, pienso yo, que soy muy pombo. Pienso en eso. Bueno, de los pombos dices A ver, cosas tremendas, como los pombos somos mala hierba, a cosas, bueno, como que sois expertos en gastar fortunas. Expertos en gastar fortunas, dice en un momento, dice, somos expertos en gastar fortunas. Pero sobre todo, yo creo que lo interesante es algo que dices, o una escena además en la que Cayo y Álvaro se ríen a gusto hablando de su propia herencia, ¿no? De su propia amada y detestada familia. Y que además tienen el viejo sentido del humor, la vieja guasa de los pombos, que quizá es algo que ha sido la verdadera herencia, ¿no? Pombo es una cosa que tenía mi padre, que tenía, por lo visto, mi abuelo, que no conocí. La guasa es una cosa complicada, porque de algún modo no tomas en serio el mundo. Pero, hombre, ¿cómo no vas a tomar en serio el mundo? Es, digamos, es el momento en que la burguesía se ablanda. La burguesía constructora no se ablanda. Y tampoco se guasea, toma el mundo en serio. Cuando la burguesía, digamos, no es ablandarse la palabra, se complica más. Entonces aparece la ironía, por ejemplo. La ironía, el sí pero no, la guasa. La guasa pombo es un producto de segunda fila, de segunda o tercera generación. Y a María Teresa Pombo, por ejemplo, éramos guasones. Es un poco a lo tonto, porque no hace falta ser tan guasón. Y sobre todo haces una cita maravillosa que dices, haces una cita, perdón, no es una cita que saco yo. Dices, en cualquier caso, ser un pombo siempre ha sido y será muy divertido. Sí, eso es lo malo, ¿ves? Ahí tienes... O sea, eso no puede ser peor. Es divertido, claro, pero de algún modo es el garrafal. ¿Qué? Catastrófico. Álvaro, tenemos la costumbre de dar la palabra al público, pues si Sí, alguien claro, quiere hacer alguna no pregunta, más, si no tiene pero, ningún por favor. inconveniente, pues nada, si alguien quiere Llevamos dirigir una alguna hora, pregunta a llevamos don una Álvaro. hora. Hay que firmar. Bueno, por favor. ¿No se anima nadie a hacer una pregunta? Ah. Qué calor aquí. A ver. Buenas tardes. No, yo le quería decir, sé que los Pombos es una familia de aquí, de Santander, entonces también hay otra familia, que es la familia Botín, entonces no sé si puede decir alguna diferencia o si tienen alguna... Bueno, hay muchas diferencias. La familia Botín era más seria que nosotros. La más trabajadora también. Los Pomos somos anteriores. No digo las familias son de la misma época aproximadamente. Quiero decir, la hermana de mi madre, Tianita, se ha casado con el tío Emilio. Quiero decir que son familias coetáneas. Lo que pasa es que la familia, los Botín eran muy, empezando por el abuelo y luego el propio tío Emilio,
eran gente muy trabajadora, muy de la oficina y del banco. Y los Pombos teníamos este punto, claro, navegante. ¡Ah, que nos vamos para allá! Los Botín se quedaron aquí y trabajaron como burros. Yo me acuerdo de mis primos, Jaime y Milito. La preparación tenía que ir a las sucursales, que hicieron papalitas de sucursales. Quiero decir, era muy serio. Lo del banco era una cosa seria. Nosotros nos fuimos a las Indias. No se podía uno ir a las Indias. A las Indias van los hombres, a las Indias a ganar. Las Indias, aquí las tienen, si quisieran trabajar. Eso lo pone Pereda, don José María Pereda, al principio de don Gonzalo González de la Gonzalera. Las Indias a ganar, las Indias, y eso podría ser exacto para la familia Botín. Las Indias, aquí las tienen, pero hay que trabajar como burros. Bueno, aquí hay que estarse al duro banco, o lo que se llama. Los Pombos éramos más divertidos, para nuestra desgracia. Buenas noches, don Álvaro. ¿Tuvo usted alguna relación con un familiar suyo que se llamó Juan Ignacio Pombo, No. el héroe de la aviación? Claro, el héroe, no tuve yo personalmente no la tuve, el que era primo carnal de mi padre, Juan Ignacio Pombo, era primo carnal de mi padre, de manera que se hablaba mucho de él. Es que ese personaje realmente Claro, sí que tenía una novela, ¿eh? Claro, Tenía una lo que novela, pasa es que es pero complicado lo vamos. de las inspiraciones para las novelas, porque tienes que tener... Yo no le conocí personalmente a Juan Ignacio Pombo. Yo y mi familia sí, Claro. un poco. Y bueno, un hijo ilustre de Santander. ¿Sabes lo que pasa con las ocurrencias para las novelas? Que son atrabiliarias. No hay, por así decirlo, qué gran novela habría en la vida de Juan Ignacio Pombo. Pues es que depende de... Hombre, de algún modo hay un punto atrabiliario y caprichoso en la elección de temas un artísticos. héroe de la aviación. Era un héroe de la aviación, Era un sin héroe de la duda. aviación que con 5 hijos acabó en un convento de frailes. Sí, lo sé. Y bueno, vino a morir aquí, por cierto. ¿Y por qué a mí no me conmueve eso? No, pero bueno, te digo que... Y en cambio, que- escucha, no, pero perdona, es que pero resulta que no me conmueve, pero injustamente, y me conmueve más la historia del boxeo de don Rodolfo Díaz. Pero ese Pero, señor... vamos a ver dónde va a parar. Ese señor se casó con una millonaria que dicen que arruinó. ¿A quién? Con unos ¿Quién problemas. arruinó a quién? Entonces, realmente tiene una novela y yo se lo aseguro, ¿eh? No hay posibilidad de decirlo, corazón. Es un temazo ese. Las ocurrencias narrativas son están como el queso francés podridas. De algún modo, tienen un punto de putrefacción o de atrabiliario. No estoy echándome abajo como comprenderás. A ver. ¿Alguien perdón. quiere hacer alguna pregunta más? Bueno, pues te voy a hacer yo una pregunta, Álvaro. He leído hoy una entrevista que te hacen que te refieres muy poéticamente al horizonte cuando dices que estás en espera del ser más allá del ser. Pero hasta Ya, que claro. llegue el ser más allá del ser, sé que sigues Más allá de trabajando. eso no hay nada, eso es nada. Eso es. Sé que sigues trabajando y ciertamente el balance de tu vida es que has sido muy trabajador porque 91 libros Yo he publicados. sido y soy muy cristiano o teológico, como me quieras llamar, un poco por libre, Sí, no, pero has trabajado mucho, ¿eh? Pero yo sí he mantenido la preocupación, digamos, bueno, qué significa ser cristiano, ¿no? En el sentido de Hans Küng, y qué significa la palabra de Dios y qué posibilidades de acceso tenemos. Y todos esos temas están en mis libros de hace muchísimos años.
Te iba a preguntar si nos puedes decir en qué novela estás trabajando, si es que estás trabajando en alguna Sí, yo novela. estoy ¿Qué proyectos trabajando tienes? una vez más en una novela histórica que sería, el título sería El desastre de Anual. Pero para no ponerlo El desastre de Anual, que sea el nombre histórico, había pensado titularlo El desertor de Anual. ¿Y quién sería el desertor de Anual en mi versión? El desertor de Anual al final acaba siendo el general don Manuel Fernández Silvestre, que se suicida. El asunto es que no tenía derecho a suicidarse, porque se desarmó la tropa. Quiero decir, el problema de ese suicidio, que es, la novela en parte es una analítica de ese asunto. El problema de ese suicidio fue que perdió la batalla. Y en ese momento era el momento de no suicidarse y conducir a las tropas de vuelta a Melilla, que era un lío, porque eran 3.000 o 4.000 hombres. Mover a 3.000 o 4.000 hombres es un follón. 3.000 o 4.000 hombres horrorizados y aterrorizados por la balacera, como dicen de los moros, que les acribillaban. Y entonces el general Silvestre, con toda su gracia y que la tenía, no podía de ninguna manera pegarse un tiro. Al hacerlo, deserta. Bueno, ese es el tema de la novela, pero es el desastre de Anual, que fue una cosa terrible. Bueno, pues como siempre hacemos también, Álvaro, si alguno de ustedes quiere comprar el libro, seguramente que Álvaro Pombo, con su amabilidad, se lo firmará, se lo dedicará, y con eso acabaríamos la sesión. Yo creo que Álvaro Pombo ha conseguido lo que sucede en Viena con los músicos. Cuando se va a Viena, siempre se dice que la gente por la calle aplaude a los músicos, porque hay una gran cultura musical. Álvaro Pombo ha conseguido aquí, no porque salga hoy en la primera del diario Montañés, que no es cualquier cosa, salir en la primera, sino por tus propios méritos. Eres persona reconocible por la calle, que da un nivel de lo que es Santander, das un nivel de lo que es Santander y, desde luego, admirado universalmente. Así que muchas gracias y ánimo, Álvaro. Me sugieren que quienes se quieran